Hace poco tiempo trascendió información sobre el caso de los periodistas que no se les permitía el acceso a la Asamblea Nacional por parte de la Fuerza Armada, y es importante destacar además que luego de varios intentos lograron entrar por la fuerza y con la ayuda de algunos diputados que ya se encontraban dentro de la Asamblea Nacional. Sobre este tema es interesante conversar con Roy Daza. Él es periodista, además analista internacional y miembro de la parte de política exterior, del tema internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos gustaría saber qué opina sobre este tema. ¿Qué opina sobre este periodismo? ¿Qué opina sobre estas acciones tomadas por parte de la Guardia Nacional? Y de paso, me interesaría saber si esto es parte de un proceso de libertad, si esto es democracia, si esto es libertad de expresión. Mira, el periodismo siempre es una profesión que tiene enfrenta problemas concretos, todos los días. Es decir, no hay un día que un reportero en la calle no enfrente problemas, eso no existe, ¿no? Y además, presiones, interrupción de tu trabajo, talanqueras para que tú no acceses a la información, eso ha existido toda la vida, eso siempre ha existido. Una de las cosas que uno aprende en el periodismo precisamente es un dicho que dicen los irlandeses: si no eres fuerte, mejor es que seas hábil. ¿Y usted ha estado de acuerdo con eso? O sea, ¿ha estado de acuerdo con que el periodista tenga que enfrentar esas cosas? ¿Cómo no? Claro, porque no es que estoy de acuerdo con los periodistas que tienen que enfrentar esas cosas y tienen la habilidad para resolverlo, ¿no? Porque en definitiva ¿Pero lo es correcto resuelven. que eso exista? Es correcto que exista una actitud de parte del periodista de conseguir la noticia a como de lugar. Ahora, cualquier cosa que interrumpa el ejercicio de la profesión nunca es bueno, porque Perfecto. de todas maneras el periodista, cuando es un buen periodista, va a conseguir la noticia. Entonces ahí caemos. ¿Ve? Es decir, Si nunca es bueno entonces que el Estado intervenga quizás en el ejercicio del periodismo, ¿qué opina sobre estas acciones que han ocurrido? Bueno, sobre las acciones concretas usted tiene que entender que ahí hay una situación muy complicada en la Asamblea Nacional. No creo que sea ni el momento, por lo que estamos hablando en este instante, para hacer un análisis de la situación de la Asamblea, que es muy complicada. Y creo que eso deriva en situaciones con relación no solo a los periodistas, al ejercicio del periodismo, sino al ejercicio del parlamentarismo en Venezuela, que yo creo que ha entrado en una situación de colapso a partir sobre todo en los últimos meses. Bien. Yo fui parlamentario y lamentablemente tengo que decirlo, ¿no? Claro, hay un tema también fundamental y espero no herir susceptibilidades con esta pregunta, y si las hiero, pues estoy acá para hacer mi trabajo. En estas sillas desfilan personas de oposición, personas de oficialismo, personas de todo tipo. ¿Qué opina usted sobre medios del Estado donde solamente desfilan personas del gobierno y no hay acceso para líderes políticos de oposición, o cuando los hay, son increpados de forma acérrima o de lo contrario, tienen cierta limitación para poder hablar? En un país altamente polarizado como es Venezuela, eso se traduce al periodismo. Es decir, es imposible que el periodismo se abstraiga o se esté apartado de una situación, porque el periodismo es arte y parte de la política. ¿No puede ser imparcial entonces el periodismo? No, yo creo que el periodismo no es imparcial en el sentido de la búsqueda de la verdad. En eso no puede tener imparcialidad. En eso tiene que ser muy duro, muy defensor de sus posiciones. ¿Y cuáles son las posiciones de principio de los periodistas? La verdad y la honestidad. Esas son las posiciones de principio. Sobre eso no puede haber ningún tipo de posición blandengue frente al entrevistado, sea quien sea. Sea quien sea. Yo estoy hablando hoy aquí como periodista, estoy hablando como reportero, que con mucho orgullo lo he sido. Y bueno, hay una situación en la Asamblea Nacional que yo creo que debe ser resuelta, pero que no depende de los periodistas resolverla. Es un problema de la política, que lo debe resolver, y yo creo que hay posibilidades de hacerlo. ¿Es correcto que en los medios del Estado solamente asistan personas allegadas al gobierno? Mira, yo creo que en los medios del Estado deben asistir todas las personas que tengan algo que decir para que sea noticia. ¿Por allí es algo incorrecto lo que están haciendo los medios del Estado? Yo creo que los medios han hecho una labor muy importante, los medios de nuestro Estado, del gobierno bolivariano, porque han tenido que combatir desde esa trinchera pequeña a una campaña mediática
que no tiene precedentes en la historia de la comunicación del mundo. Es decir, ningún gobierno es sometido a la acción de mentiras, de medias verdades, o como llaman ahora de fake news, como lo es sometido el gobierno del presidente Maduro. Y creo que los medios del Estado han actuado en función de lo que deben hacer, que es defender las posiciones políticas y el proyecto político que nosotros representamos. El periodismo es actor político, pero el periodismo debe ser partidista. El periodismo debe ser partidista en la medida en que sus actores, sus periodistas tienen posiciones políticas. Es decir, no hay periodista que no tenga posición política, eso es mentira. Pero debe Ahora, verse, debe notarse. Lo que sí tiene que tener el periodista es la suficiente conciencia de su responsabilidad como periodista y que no puede traducirla a una actividad político-partidista, que eso es otra cosa. Pero políticamente todos los periodistas tienen posición política. A lo que me refiero es, el periodismo debe estar condicionado por la ideología, debe la ideología condicionar el trabajo, el ejercicio del periodismo. Mira, las posiciones de la ideología, muy eficientemente estudiadas por Ludovico Silva, creo que el más importante filósofo venezolano de los últimos tiempos, indican que las ideologías en general siempre son una especie de máscaras que se coloca la gente frente a las realidades. Yo creo que de lo que el periodismo tiene que hacer es precisamente quitar esas máscaras y develar la verdad. Perfecto. Entonces, en virtud de lo que está mencionando ahora, ¿qué opina sobre la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones? Porque al colocarle el socialista, ya estás ideologizando la corporación y es parte del periodismo, es parte de las comunicaciones de esta corporación. ¿Qué opinas sobre esto? Nosotros tenemos 4 grandes corporaciones mundiales que no se llaman capitalistas ni imperialistas, pero lo son, y actúan contra nuestro gobierno y contra nuestro país. Bien. Nosotros tenemos el derecho de defendernos. Vamos a pasar a la lectura de los tweets, la participación de la audiencia, que para nosotros es fundamental a través de @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Conversamos con Roy Daza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y periodista, en el marco del Día del Periodista el día de hoy. Nuestra compañera Daniela Salas ya está lista para la lectura de los tweets. Así es, Aline, ya estamos listos para revisar la participación en las redes sociales. Tenemos la primera pregunta, la hace Edgar García, @DonkeyJohn. Dice lo siguiente: buen día, ¿qué opina el señor Daza con respecto a los refugiados venezolanos por toda Latinoamérica? ¿A qué se debe? Su gobierno no tiene responsabilidad. ¿Qué medidas tomarán? Me habló de los que no oí bien, ¿no? Vamos a repetirle la pregunta. No escuché bien Con gusto, vamos a repetirle la primera parte de la pregunta, no la escuché bien. Con gusto, señor Daza. Repetimos. Edgar García, buenos días. ¿Qué opina el señor Daza con respecto a los refugiados venezolanos por toda Latinoamérica? ¿A qué se debe? Su gobierno no tiene responsabilidad. ¿Qué medidas tomarán? Bueno, yo creo que el problema de las personas que han salido del país tiene distintas causas y tiene distintos momentos. Hay 3 tipos de grupos que han salido en el principio del gobierno del presidente Chávez, a la mitad del gobierno del presidente Chávez, y ahora se manifiesta de manera mucho más enérgica, mucho más dramática, porque además es su problema objetivo, sobre el cual el gobierno ha asumido una responsabilidad, y la responsabilidad tiene un nombre: vuelta a la patria. Es decir, nosotros estamos tratando y haciendo todo lo posible porque aquellos ciudadanos que quieran venir al país y venir a su casa, venir a su hogar, aquí a salir adelante con la patria venezolana, aquí estamos creando esas condiciones. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas son económicas, las causas son sociales, las causas son culturales, y muchas veces las causas también son producto de la situación política que evidentemente hay en el país, que existe en el país. Tenemos a Libertad en Puerta, @Rodney137, @Primera Página. ¿Está usted de acuerdo con que un periodista sea atacado como el día martes en la Asamblea Nacional delante de los cuerpos de seguridad y que se queden de brazos cruzados mientras un delincuente hacía de las suyas? Yo creo que ese es un asunto que debe ser sometido a una investigación judicial, y que la Fiscalía tiene que actuar de manera diligente y directa sobre ese caso.
Freddy Omar Coronel dice lo siguiente: ¿cómo ve usted la libertad de prensa hoy en día en el país? ¿Qué puede decir del cierre de televisoras y radioemisoras bajo este gobierno? @primera página. Yo creo que en este gobierno ha habido medidas contra algunos medios que tienen que ver con las actuaciones indebidas en medio de una situación de conflictividad social y en medio de un problema muy concreto que hoy enfrentamos los venezolanos, que es una agresión desmedida, desproporcionada de parte del gobierno de los Estados Unidos y de parte del gobierno de Colombia, como muy bien ayer lo explicó el ministro Jorge Rodríguez. Bien, quiero hacer 2 preguntas para cerrar. La primera, ¿es correcto quizá que un periodista en el acceso a la información se le sea vulnerado su derecho? Quizá no por el Estado, pero sí por grupos a los que el Estado llama colectivos en defensa de la revolución, por ejemplo. Ha ocurrido al frente de la Asamblea Nacional, donde quizás colectivos o este tipo de grupos que dicen defender la revolución agreden a periodistas. Mira, yo estoy en contra de cualquier agresión contra cualquier persona y yo me he sentado en esta silla a defender el diálogo, a defender la paz y cuestiono cualquier tipo de violencia que sea de quien sea. No es que si es el grupo tal o el grupo tal, sea de quien sea. Y lo que sí me parece a mí es que los periodistas hoy tienen que tener la responsabilidad de cuestionar cuando eso pasa y de cuestionar cuando las guarimbas también agreden a los ciudadanos. Hay otra información importante. Nos visitó Michelle Bachelet, un periodista, es defensor de los derechos humanos, de forma directa además. Un periodista además es defensor del acceso a la información y del acceso a la realidad. ¿Le parece entonces correcto que la agenda de Michelle Bachelet estuviese enmarcada en simples reuniones y no en visitas a esos lugares que ya distintos grupos habían denunciado en donde existía violación de los derechos humanos? ¿Esto le parece un correcto acceso a la información por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Mira, la comisionada decide su agenda. Es decir, nadie le pone una agenda a un alto comisionado de las Naciones Unidas. Eso es imposible. Por eso le estoy pidiendo una evaluación. Yo creo que la evaluación que yo hago desde el punto de vista de la doctora Bachelet, yo he tenido la oportunidad de conversar con la doctora Bachelet, es una persona muy consciente, conoce bastante a Venezuela, conoce a América Latina. Vivió en Venezuela. Vivió en Venezuela, fue 2 veces presidenta. Fue presidenta pro tempore de UNASUR durante varias oportunidades. Sí, ella sabe qué terreno está pisando. Lo más importante para mí de la visita de la doctora Bachelet es que se crearon las condiciones por operativos de su oficina, por personas de su oficina que van a estar de manera permanente aquí en el país en cooperación con el gobierno para entender el caso de los derechos humanos. Eso es un logro espectacular. A mí me parece que es un logro muy importante. Pero también el hecho de que ella haya cuestionado una de las cosas que afecta a los derechos humanos de 30 millones de personas, que son las sanciones económicas que aplica contra nuestro país el gobierno de los Estados Unidos. ¿Puede mencionar algo en lo que haya fallado el gobierno respecto a la comunicación? Yo creo que ha informado poco de lo mucho que ha hecho. Perfecto. Nos vamos entonces nosotros a un corte agradeciendo a Roy Daza su presencia acá en nuestro programa y a ustedes por la sintonía y por la participación a través de las redes sociales. Feliz Día del Periodista una vez más. Gracias. Nos vamos a un corte, en la próxima parte seguimos con más de Primera Página.